Bienvenidos a UD Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a trabajar hoy el módulo 22. En el módulo anterior habíamos quedado en que íbamos a caracterizar los diferentes tipos de subprograma que hay. En general, los tipos de subprograma los clasificamos en dos. Los que se denominan funciones y los que son tipo void. Vamos a presentar la forma general de cada uno de ellos. Coloquemos aquí función, forma general. Vamos a colocar por aquí void, forma general. La forma general de una función va a ser un tipo, nombre de la función, entre paréntesis coloquemos datos de trabajo. Vamos a tener aquí definición de variables, variable 1, variable 2, hasta una variable n. Vamos a tener inicio, vamos a tener un conjunto de instrucciones y vamos a tener la instrucción retorne una variable, digamos una variable i, el fin de inicio y el fin de la función. Esa es la forma general para los subprogramas tipo función. Si tenemos tipo void, la forma general para un subprograma tipo void es la palabra clave void, el nombre del subprograma, entre paréntesis, datos de trabajo, vamos también a tener definición de variables, desde variable 1, variable 2, hasta variable n, nuestra palabra clave inicio, un conjunto de instrucciones, la palabra fin del inicio y fin del subprograma. Ahí tenemos la forma general para cada uno de ellos. Una primera diferencia. Acá, en las funciones, el nombre de la función se precede de un tipo. Y ese tipo, de acuerdo a lo que hemos visto, puede ser real, puede ser entero o puede ser alfanumérico. De acuerdo al dato que retorne la función, aquí se colocará real, entero o alfanumérico. En el ejemplo que hemos visto del factorial, el factorial retorna un dato entero y entonces nosotros codificamos entero, factorial y el nombre de los datos de trabajo. En los subprogramas no van a retornar ningún dato, simplemente ejecutar una tarea, o sea, función retorna un dato, void simplemente ejecuta una tarea. Fijémonos entonces que en la función vamos a tener una instrucción retorne BI, donde BI se refiere a alguna de las variables que se definió en la parte de definición de variables. En cambio,
nuestro subprograma tipo void no retorna ningún valor. Esa es una diferencia sustancial. Otra diferencia importante entre lo que es una función y lo que es tipo void es la forma de llamar subprogramas, o sea, la forma del llamado. La función se invoca en una instrucción de asignación. En cambio, el subprograma void se invoca simplemente escribiendo el nombre del subprograma. Ya en nuestro ejemplo anterior, en el cual teníamos el algoritmo de combinaciones, cuando nosotros deseamos escribir los títulos, simplemente escribimos una instrucción en la cual decíamos títulos. Con esa instrucción se está invocando el subprograma títulos, el cual imprime los títulos. En general, un subprograma que sea tipo void, la forma de ponerlo en ejecución será simplemente hacer mención al nombre del subprograma y no más. Fijémonos en esto. Tanto dentro de la función como dentro del subprograma tipo void podemos definir variables. Estas variables que se definen dentro de un subprograma, eso se denominan variables locales. Entonces, variables locales son las que se definen dentro de un subprograma. Es muy importante tener claro el concepto de lo que es una variable local, puesto que estas variables solamente existirán mientras el subprograma se esté ejecutando. Cuando el subprograma termine de ejecutarse, esas variables que hemos definido desaparecen. Solamente tienen vigencia mientras el subprograma se está ejecutando. Eso es una variable local. Sucede que en esta parte, en el conjunto de instrucciones que corresponden a un subprograma, también se puede trabajar con variables que no se definieron dentro del subprograma. Entonces, variables que no se definen dentro del subprograma y que dentro del subprograma se trabaja con esas variables se denominan variables globales. Entonces, una variable global es una variable que se trabaja dentro del subprograma, pero que fue definida externamente al subprograma. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Digamos que trabajar con variables globales no es lo más recomendable. Obviamente habrá situaciones en las cuales será indispensable, digamos así, trabajar con variables globales. Pero en lo posible tendremos que hacer siempre evitar utilizar variables globales. La otra cosa bien importante, quizá la más importante, dentro de lo que son subprogramas, son los datos de trabajo. Cuando nosotros codificamos la función factorial, aquí definimos una M.
es el dato con el cual va a trabajar la función. Es a ese dato que viene en la variable m, al cual habrá que calcularle el factorial. Cuando acá invocamos el subprograma títulos, le enviamos un mensaje, y ese mensaje es el que va a imprimir cuando ejecute una llamada a ese subprograma títulos. Entonces, los datos de trabajo, en general, se denominan parámetros. Son los parámetros del subprograma. Por lo general, óigase bien, por lo general, los parámetros son datos que entran al subprograma para que el subprograma trabaje con ellos. Por lo general. Eso significa que también podemos tener parámetros que sean datos que retorna el subprograma. Entonces, digamos aquí, por lo general, los parámetros son datos de entrada. Cuando los parámetros son datos de entrada, entonces decimos, son parámetros por valor. Todos los datos de entrada a un subprograma se denominan parámetros por valor. Y como hemos dicho, que esos parámetros no siempre son datos de entrada, sino que los parámetros también pueden ser de entrada y salida, o únicamente de salida. Entonces, cuando los parámetros son parámetros de entrada y salida, o únicamente de salida, entonces estos parámetros se dice que son parámetros por referencia. Y esto sí que es supremamente importante de entender. La diferencia entre lo que son parámetros por valor, lo que son parámetros por referencia y cómo es que opera cada uno de ellos. A continuación vamos a hacer un ejemplito en el cual pretenderemos mostrar la diferencia tan grande que hay entre un parámetro por valor y un parámetro por referencia. La diferencia en cuanto a la forma como él trabaja. Para nosotros, aquí digamos, como usuarios, es muy importante entender que los parámetros por valor son los datos de entrada al subprograma y que los parámetros por referencia son de entrada y salida o únicamente de salida. Vamos entonces a considerar un ejemplito en el cual vamos a mostrar la diferencia entre lo que son parámetros por valor y lo que son parámetros por referencia. Consideremos que tenemos un algoritmo este algoritmo vamos a llamarlo P1. Este algoritmo P1 tiene una definición de variables. Esas variables vamos a llamarlas A, B y C. Y que A, B y C sean de tipo entero. Tenemos nuestra palabra clave inicio. Tenemos la instrucción lea ABC. Digámosle aquí, escriba ABC. Digámosle aquí que invoque el subprograma, digamos S1, y le enviamos
como parámetros ABC. Aquí le decimos nuevamente escriba. Le decimos escriba ABC. Y fin del inicio. Y fin del algoritmo P1. Vamos a tener por aquí en un ladito void. Nuestro subprograma se llama SS1. Y tiene tres parámetros X, Y y Z. Nuestro subprograma tendrá la palabra clave inicio. A X le asignamos X más 3. A Y le asignamos Y más X. A Z asignémosle X más Y. Y digámosle escriba X, Y y Z. Fin de inicio y fin del subprograma SS1. Y vamos a escribir aquí, vamos a decir, X y Y son parámetros por valor. Vamos a decir, Z es parámetro por referencia. X y Y son parámetros por valor, Z es parámetro por referencia. Vamos a ver la diferencia entonces entre lo que son parámetros por valor y lo que son parámetros por referencia. Para mostrar esa diferencia, vamos a dibujar, vamos a decir que esto es la memoria del computador. Y entonces, en la memoria del computador estará almacenado las variables con las cuales trabaja el programa principal, algoritmo P1, y estará almacenado también las posiciones de memoria con las cuales trabaja el subprograma SS1. Aquí vamos a tener entonces que esta sea el área de memoria que corresponde al algoritmo P1. El algoritmo P1 trabaja con una variable que llamamos A, otra variable que llamamos B y otra variable que llamamos C. Y de acuerdo a lo que habíamos visto al principio del curso, una variable, digamos, me indica una posición de memoria. O sea, la variable A se almacena en la posición 5 de memoria, la variable B en la posición 6, la variable C en la posición 7. Y por acá tenemos otra área de memoria que corresponde al subprograma que hemos llamado SS1. El subprograma de SS1 utiliza tres variables X, Y y Z. Obviamente X corresponde a una posición de memoria, digamos que sea la 32, Y es la posición 33 de memoria y Z es la posición 34 de memoria. Eso es lo que tenemos definido. Ejecutemos nuestro algoritmo P1. Inicio. Lea A, B y C. Entonces, cuando le decimos lea A, B y C, en la posición de memoria que él identifica como A, almacena el dato que leyó. Digamos que A se leyó un 8. O sea, en la posición 5 de memoria quedó almacenado un 8. Leímos B. Digamos que en B se leyó un 2. O sea, en la posición 6 de memoria quedó almacenado un 2. Lea C.
que le dimos un 5, entonces en la posición 7 de memoria quedó almacenado un 5. Hemos ejecutado la primera instrucción, lea A, B y C. La siguiente instrucción me dice, escriba A, B y C. Entonces vamos a escribir, el contenido de A es 8, el contenido de B es 2, el contenido de C es 5. Eso es lo que escribe cuando ejecutamos esta primera instrucción. Siguiente instrucción. Estamos llamando el subprograma SS1 y le estamos enviando como datos A, B y C. ¿Qué significa esto? Al primer parámetro, a X, le enviamos A Y le enviamos B, a Z le enviamos C. Pero hay que tener cuidado en cuáles parámetros son por valor y cuáles parámetros son por referencia. X y Y son parámetros por valor. ¿Qué significa eso? Significa que a X vamos a enviar lo que está almacenado en la posición A. Estamos transmitiendo datos. El segundo parámetro Y es un parámetro por valor. Entonces, a Y le estamos enviando lo que está almacenado en B. Le estamos enviando un 2. Hay transmisión de datos, porque Y también es un parámetro por valor. Tercer parámetro, la Z es un parámetro por referencia. Cuando el parámetro es por referencia, entonces no se envía el contenido, sino que se envía la dirección de memoria donde está almacenada la C. La C está almacenada en la posición 7 de memoria, entonces vamos a enviar un 7. O sea, en Z queda almacenada la dirección de memoria donde está almacenado C, donde está almacenado el 5. Esa es la diferencia, esa es una diferencia supremamente grande. En parámetros por valor hay transmisión de datos. En parámetros por referencia, lo que se transmite es la dirección de memoria, donde está almacenado un dato. Teniendo en cuenta eso que hemos pasado acá, ejecutemos el subprograma SS1. Primera instrucción, a X le asigna X más 3, en la posición de memoria X queda almacenado un 11. Es decir, en la posición 32 de memoria quedó almacenado un 11. Siguiente instrucción, a Y le asigna Y más X. Y vale 2, le sumamos lo que hay en X, Y queda valiendo 13. Hemos ejecutado esas dos instrucciones. Siguiente instrucción, a Z le asigna X más Y. ¿Qué es lo que hay en Z? En Z está una dirección de memoria, 7. Entonces, cuando decimos a Z le asigna X más Y, él lo que hace es que en la posición de memoria 7 va a llevar el resultado de sumar X con Y. Sumamos 11 con 13, el resultado es 24. ¿Lo almacena dónde? En la posición 7 de memoria. ¿Cuál es la posición 7 de memoria? Esta. Ahí almacena el 24 y ha ejecutado esta instrucción. Siguiente instrucción, escriba X, Y, Z. Escriba X, el contenido de X es 11. Escriba Y, el contenido de Y es 13. Le dice, escriba Z. En Z, ¿qué tenemos almacenada? Una dirección de memoria. ¿Cuál dirección de memoria? La 7. Entonces él va a escribir lo que está almacenado en la dirección 7. Escribe 24. Fin del subprograma. Terminamos de ejecutar el subprograma. Regresa al algoritmo P1 a continuar con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción le dice, escriba ABC, el contenido de A es 8, el contenido de B es 2, el contenido de C, ¿qué es? 24. Considero que este es un ejemplo bastante ilustrativo para mostrar la diferencia entre lo que son parámetros por valor y parámetros por referencia. Asegúrese de que entiende bien este ejemplo. En el próximo módulo veremos un ejemplo en el cual agrupemos
todo esto que hemos visto. Muchas gracias.